Los incendios en Hancheu. Volvemos a Hancheu, tenemos nuevos informes de nuestros corresponsales en Hancheu en el siglo XII o XIII. Hemos dicho en varias oportunidades que la mayoría de las viviendas de la ciudad de Hancheu, en la China, la ciudad más populosa del mundo en aquellos años, estaban hechas de madera y de bambú. Y además que las calles eran muy estrechas, y que las casas estaban pegadas unas a otras, y que por ese motivo se producían incendios terribles, muy difíciles de detener. La frecuencia de los incendios en Hancheu era notable, y eso es lo que ha llevado a viajeros e historiadores a reseñar ese fenómeno cada vez que se escribe acerca de Hancheu. Los distintos cronistas que visitaron la ciudad y que tuvieron la posibilidad de hacerlo incluso varias veces, decían que cada vez que volvían a Hancheu se encontraban con otro lugar completamente extraño. Las mudanzas, las nuevas construcciones y las medidas que se iban superponiendo para luchar contra el fuego, y el fuego mismo, hacían que la ciudad cambiara de aspecto todos los años. Eso es enojoso. ¿Por qué, Alejandro? Y porque llegar a una ciudad y no reconocerla y tener que preguntar incluso por los lugares más familiares, y peor, descubrir que aquellos lugares ya no existen, es enojoso. Eso sucede incluso sin necesidad de incendios en lugares tan mudables como el Gran Buenos Aires, donde rápidamente se modifican las construcciones, justamente porque las construcciones no son demasiado memorables en ningún sentido. Entonces la gente no tiene ningún empacho en demolerlas, reemplazarlas por otras. Donde había un jardín hay un corralón, y donde había un corralón hay una estación de ómnibus, y donde estaba la estación de ómnibus una cancha de tenis, y donde estaba la cancha de tenis un edificio, y así uno no puede reconocer nada. Por eso volver a Caseros, por ejemplo, o a Santos Lugares, aunque Santos Lugares tiene lo suyo. Digo, a esa clase de lugares, después de muchos años de ausencia, para conseguir alguna clase de emoción, es perfectamente inútil, porque no hay nada de lo que uno añoraba. Ha sido todo reemplazado por otras cosas perfectamente extrañas. Uno añora, vuelve a Caseros, pongo por ejemplo. Dice, el empedrado de la avenida San Martín. Ya no hay tal empedrado de la avenida San Martín. La barrera no hay barrera. Los árboles vecinos a la estación. No hay árboles. El Barpampa, no hay Barpampa. Y no es que yo me lamente porque estas cosas no existan, porque realmente no eran cosas del otro mundo. Pero la suma de cosas que no están producen el siguiente fenómeno. Uno no regresa a Caseros, regresa a otro lugar. Además la gente se muda por razones económicas. Uno puede pagar un alquiler en Caseros, paga una cosa CEPAC, o como progresa se muda a otra parte. Entonces tampoco la gente es la misma, los colectivos cambian de número, las calles cambian de número y de nombre, porque sí, en homenaje a vaya a saber qué, y aquí es un lugar distinto. A los viajeros de Hancheu le pasaba lo mismo, pero por los incendios. Las calles no cambiaban de nombre, pero se incendiaban. Y cuando una casa se incendia, no conserva el mismo aspecto. En ninguna ciudad china el peligro era tan grande, porque en general, y particularmente en las capitales del norte de la China, había avenidas anchas que atravesaban la calle y delimitaban los barrios y los incendios. Cuando un incendio llega a una avenida ancha, se detiene. Sin embargo, en Kaifeng, que era la capital de los Song del norte, los incendios eran todavía más graves que en Hancheu, les digo. Había solamente una gran calle, la Gran Vía Imperial, que conducía de la puerta sur del palacio a una de las puertas de las murallas exteriores, pero cada vez que había un incendio se quemaba la mitad de la ciudad. No toda, la mitad. Y ahí en Kaifeng apareció la primera organización destinada a la lucha contra el fuego. Y esa organización fue copiada tiempos después en Hancheu. En el año 1132, por ejemplo, el fuego asoló la ciudad 4 veces. Al año siguiente, 5 veces. Cuentan los cronistas que el fuego avanzaba a 3 kilómetros cuadrados por hora. No es que avanzaba, destruía
3 kilómetros cuadrados por hora. Hola, era muy destructor. Los afectados estaban autorizados para acampar en monasterios budistas de los alrededores, que por alguna razón no se quemaban, probablemente porque estaban hechos de piedra. Cuando el fuego se apagaba, para solucionar los problemas de vivienda, la venta de bambú, de esteras y de tablas de madera quedaba exenta de impuestos, por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas con las mismas características que naturalmente se volvían a incendiar al poco tiempo. En 1137 un incendio destruyó 30.000 viviendas y entonces resolvieron en Cancheu imitar, como yo he dicho, la organización de Caifó. Entonces pusieron en los barrios más poblados torres de observación. Había 10 torres. Si aparecía humo en algún lado, los soldados de guardia que estaban en las torres anunciaban el comienzo del incendio, alzando banderas, prendiendo faroles, o mejor todavía, gritando ¡fuego! El número de faroles y banderas permitía conocer el lugar del incendio. También si usted decía fuego en Villa del Parque, también podía conocer el lugar del incendio. Por ejemplo, si se declaraba fuego al sur de la Puerta Celeste, los guardias alzaban 3 banderas. Si había alcanzado la zona norte, 2 banderas. Y finalmente una sola si un humo sospechoso aparecía fuera de las murallas. ¡Qué ganas de jorobar! La ciudad se dividió en sectores para luchar contra los incendios. Eran 22 sectores. Y había 2.800 hombres dedicados a combatir el fuego. 2.800 bomberos. Estaban equipo de los bomberos. Baldes de agua, extraordinario. Sogas. Bueno, banderas. Hachas está bien. Banderas no, será para, justamente para decir cosas. Señales, claro. Señales, darle que, bueno, sierras, faroles, ropas no inflamables tenían ya los chinos. Andaban por las calles con unos baldecitos colgando en la espalda y se los reconocía por eso. Cuando usted veía a una persona con un balde colgando en la espalda, enseguida sabía que era bombero. En cuanto a los trajes no inflamables, calculo yo que serían de amianto. El amianto se conocía, sí. En la Edad Media en Europa, yo no sé en la China qué idea tendrían, pero en Europa se creía que eso era algo así como piel de salamandra. La salamandra era un animal del fuego. Ya se sabe que como había animales del aire, animales de tierra y animales del agua, siendo el cuarto elemento el fuego, parecía un verdadero desatino que no hubiese animales del fuego. Entonces se inventó, o se creyó, se procedió a creer, que había animales del fuego y que estos animales del fuego eran las salamandras, que todos pueden ver en las estufas. Por ahí vemos como una salamandra. Y se creía además que con la piel de esas salamandras podían hacerse trajes resistentes al fuego. Y algunos de los materiales que se utilizaban en la confección de trajes resistentes al fuego, se decía que eran de piel de salamandra. Y por ahí serían de amianto, yo qué sé, no sé qué. Pero había. Bueno, para reconocer un bombero en Cancheu, entonces había que ver si tenía colgando un balde. Las cuadrillas no estaban solas cuando se declaraba un incendio. Había tropas, las tropas del ejército de Cancheu también se movilizaban. Entre los 2.800 bomberos que había y las tropas, qué sé yo, formaban un gran número de personas. Casi no había nadie que no estuviera luchando contra el incendio. Escribió Marco Polo: una parte de las guardias patrullaba las calles para verificar si se hacían fogatas o si se prendían luces en horas no permitidas. Claro, porque no era casual que se produjeran incendios. Había un uso del fuego mucho mayor que el de hoy en día. Una cocina era un peligro constante. Pero además las lámparas todas se basaban en el fuego, naturalmente. Bueno, y ahí andaban unos guardias y al que lo cachaban prendiendo una lamparita a una hora no autorizada lo metían en cana.
Estas horas eran las de la madrugada. A la madrugada no podías prender ningún fuego. El que era sorprendido haciéndolo era obligado incluso a mudarse de Hancheu. Y entonces, ¿qué sucedía? Que no había luz a la noche. Esto de las noches iluminadas es una cosa de los últimos siglos en el mundo. Cuando escuchamos, quise decir, esos cuentos relacionados con la sustitución en el lecho. Ahí tiene usted, por ejemplo, a Lía y a Raquel, que una sustituyó a la otra en el lecho, Lía y Raquel. Todos nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser que el marido no se haya dado cuenta de quién era una y quién era la otra? Y que te cambian a tu mujer y no te das cuenta. La primera explicación es que las noches eran oscuras y no se prendía ningún farol, o sea que era una oscuridad que nosotros casi no concebimos en estos tiempos. Pero además había, hay que negarlo, y esta es quizá la parte principal de la explicación, una actitud de la mujer con respecto al hombre de absoluto silencio, de absoluta sumisión y de absoluta falta de participación en los entusiasmos venéreos. De modo tal que era imposible reconocerla. Ella no te decía nada. Uno puede reconocer a la mujer incluso por el apodo que le da uno. ¿Qué haces, estúpido? Nos da siquiera una pista. Pero, pues bien, esas cosas pasaban. Recuerdo también el episodio, aquel en donde el mismo dios Pan se mete en la cueva donde dormían Heracles y su amante Ónfale, y empieza a tantear en la oscuridad y no reconoce cuál es Heracles y cuál es Ónfale, especialmente porque Heracles se había puesto, a modo de chiste, los vestidos de Ónfale. Entonces, pues tanteando en la oscuridad, lo reconoció por sus pilchas, casi como una hipálaje, y entonces se equivocó, empezó a acariciar a Heracles y bueno, casi se come un garrón, pero eso nos cuesta creerlo. Bueno, en aquel momento en Hancheu no podías prender una luz de noche. Entonces venían tus amigos a escolasear y no podíamos jugar a las cartas. Primero porque no había cartas en Hancheu, pero tampoco a los dados, que sí había, porque no sabíamos qué salía. Teníamos que esperar, tirábamos los dados, era aburridísimo, tiraban los dados, hacían las apuestas primero, ¿no? Voy a buena, voy a mala, aquí, ¿no? Y tiraban los dados y tenían que esperar hasta el alba a ver qué había salido. Bien. Todas estas medidas debieron resultar penosas para los habitantes de la ciudad, una ciudad con mucha vida nocturna, pero estropeada por estas circunstancias. Algunos establecimientos se mantenían abiertos, tenían permiso, y había unos faroles multicolores, quise decir, y lo dije, que iluminaban la entrada, pero eran comercios que estaban especialmente autorizados. En tu casa no podías. Incluso el alumbrado público era apagado. Los que transitaban por la noche se hacían acompañar por los tipos de la cuadrilla de prevención que tenían faroles aprobados por el emperador y te acompañaban. Eso es extraordinario. A mí me gustaría hacerme acompañar de noche. Qué maravilla, es la institución del acompañante nocturno, no ya en Hancheu, en cualquier lado, póngase en esta ciudad. Usted va a ingresar en una zona difícil y golpea las manos como se hacía en Madrid no sé tanto, y viene el acompañante nocturno y dice, por favor, acompáñame, y viene el tipo y lo acompaña. Claro, habría que prevenirse contra los falsos acompañantes nocturnos, que son en realidad aquellos de los cuales los acompañantes nocturnos vienen a protegernos, como sucedía con los thugs. Había en la India, en época de los thugs, personas que te acompañaban a los viajeros para protegerlos de los thugs. La mayoría de las veces eran los thugs. Entonces habría que instituir una nueva serie de acompañantes para protegernos de los falsos acompañantes. Una segunda serie de acompañantes.
Y así podría suceder que estos falsos acompañantes también, que estos segundos acompañantes también fueran falsos, y así hasta involucrar a la sociedad entera en una cadena de delincuencia interminable, que es lo que de todos modos está sucediendo. Muy bien. Los habitantes de Cancheu vivían con miedo y pánico. Un curioso decreto imperial prohibió a la gente que se aterrorizara. Prohibió el terror. Eso es y también interesante, como sugerencia a nuestros gobernantes, ya que es imposible evitar el terror, podíamos prohibirlo lisa y llanamente. Que eso fue lo que hicieron los emperadores. Prohibieron a la gente que se aterrorizara al enterarse de historias de incendios o que entrara en pánico al saber del inicio de uno. Cada vez que alguien se enteraba del inicio de un incendio, entraba en pánico, ¡oh! Gritaba, y era imposible la vida en Cancheu. Incluso molestaban mucho más los asustados que el incendio mismo. Como he oído decir muchas veces, que cada vez que hay un incendio, el mayor daño lo hace el miedo que tiene la gente. Sí, claro. Cierto. Sí, es cierto, pero bueno, ¿qué quiere que haga? Que no se asuste. Y bueno, entonces, en vez de prevenir incendios, podíamos prevenir el miedo. Ajá. Y en vez de bomberos, podíamos poner dotaciones de psicoanalistas que concurrieran allí donde se incendiara algo a pedir calma, 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 mientras el fuego devora el mundo entero, que nadie lo apaga. Así que hay que ver qué preferimos, si combatir la causa exterior de nuestros miedos o combatir solamente nuestros miedos dejando que el mundo se incendie. Son dos actitudes ante el mundo. Usted ya sé cuál ya sabe usted. No he visto en su casa ni hacha, ni balde, ni manguera. No. Pura pipa. Bueno. La administración debía también impedir los robos, puesto que los ladrones encontraban una ocasión favorable durante el lío que seguía los incendios. Les llamaban seguidores del fuego. Cada vez que había un incendio venían los ladrones a afanar. Se los penaba con la muerte, pero solo en caso de atraparlos, naturalmente. Es decir, aumentar las penas a los ladrones no tiene mucho sentido si nunca se los atrapa. Quizá lo que más asuste a los ladrones no sea la gravedad de las penas, sino su carácter ineludible. Eso también tendría que pensarse un poco, pero hay tan poco tiempo para pensar, querido Rolón, en estas épocas. Bueno, había muchas supersticiones, digamos, para terminar, relacionadas con el temor al fuego. Se creía, por ejemplo, que cuando una ballena encallaba en los bancos de arena del río Chequiang, esto provocaba incendios. No de un modo causa-efecto, sino de un modo mágico. Las ballenas que encallan en la desembocadura del Chequiang presagian o atraen o indican que se va a producir un incendio. El vuelo de pájaros contra el viento también. El mal humor del emperador también presagiaba fuego, de modo que se procuraba mantenerlo contento al emperador. Esta era una superstición instituida, manu militari, por el propio emperador, para que no lo pusieran de mal humor. Esquemo todo. Sí. El rapto de alguna muchacha hermosa por parte de un enamorado no correspondido, según se decía, también provocaba incendios. Este era un invento de los padres, como son los padres, cuando uno se apresta a raptar, de algún modo hay que decirlo, a una muchacha hermosa. Bien. ¿Saben ustedes que la invención del sismógrafo, lo hemos contado muchas veces aquí, obedeció a una de estas supersticiones que establecían una relación de causas y efectos no prevista por los sucesos tradicionales? Por ejemplo, si uno observa muchas veces que soltando un objeto se dirige hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, diría Aristóteles, uno puede extraer alguna consecuencia. No sé cuál, pero alguna. En cambio, no está claro qué relación hay entre un terremoto y un mal gobierno.
Sin embargo, los chinos creían que los terremotos indicaban que el gobierno era malo. E inventaron el sismógrafo en el año 113 después de Cristo. Y no era un sismógrafo muy bueno que digamos. En realidad era una pelotita que estaba sostenida de un modo muy precario y que ante el menor movimiento de la Tierra se caía. Bueno, si eso es un sismógrafo, yo soy el cardenal Richelieu, pero parece que sí, porque los chinos le llamaban, era un poco mejor que esto, ¿no? Pero era así, funcionaba porque algo se movía, el piso se movía, chao, se caía algo. En realidad no medía, o sí medía, pero de un modo muy precario el carácter de los terremotos. Iba a decir que no los presagiaba, que no los anticipaba, pero la verdad es que todavía hoy no lo anticipan. Los sismógrafos de hoy lo que hacen es medir la intensidad de los terremotos. Y aquel hacía eso también. Pero tiene sentido porque aquel sismógrafo, aquel aparatito, daba fe científica de un hecho que era también una opinión acerca del gobierno. Así que era muy grave establecer cuando era un terremoto y cuando no era el vecino de arriba que se estaba moviendo demasiado. Entonces era necesario tener un aparatito que fuese menos subjetivo que los funcionarios, siempre proclives a la intriga y a la opinión tendenciosa, etcétera, etcétera. Y por eso, por esa creencia, inventaron el sismógrafo, para ver cuando un gobierno era malo. El método científico moderno no ha venido a avalar esa relación entre los malos gobiernos y los terremotos. Seguramente se habrán hecho experimentos, calculo yo. Por ejemplo, se habrá comprobado la existencia de un mal gobierno y luego se habrá esperado un terremoto y a lo mejor el experimento no resultó porque el terremoto no se presentó. Y en cambio por ahí se presentó en lugares donde había buenos gobiernos. Y finalmente alguien descubrió el punto central de la imposibilidad de este experimento, que si bien existe al menos un relativo acuerdo sobre lo que es un terremoto, el acuerdo es mucho menos claro cuando se trata de establecer cuando un gobierno es malo. De todos modos hay gobiernos tan malos que se hacen ostensibles como un terremoto y hasta que tienen efectos como de terremoto debido a la devastación que producen. Pero bueno, en cualquier caso parece que a nadie le interesa enterarse cuando un gobierno es bueno o es malo, o al menos no resulta muy grato esperar un terremoto para dictaminar. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, aquellos gobiernos que no producían movimientos de tierra. El movimiento de tierra es desagradable, particularmente para los golfistas, que ven que se les mueve el hoyo. A los bomberos de Hancheu, sí, que eran todos, toda la población era bombera. A los acompañantes, Alejandro. A los acompañantes, aquellos acompañantes que te iluminaban el camino, y me hacen acordar a los acompañantes del Teatro No. El Teatro No, muchas veces la iluminación era un poco deficiente, entonces casi todos los protagonistas marchaban con un ayudante que los seguía por todo el escenario con un farol, con una caña y un farol que los iluminaba. Entonces la gente podía ver incluso los gestos más que los gestos, los ademanes de los actores con mayor claridad.
Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre incendios en la China y créanme si les digo que la canción argentina, tanto la canción criolla como el tango, no se ha ignorado este tema. Casi no ha hablado, no hay una sola ranchera sobre incendios en la China, que no es un mal título para una ranchera. Incendios en la China. Bueno. En cambio, alguien que vivió en la Argentina, que vivió y creo que murió en Córdoba, ¿no? Don Manuel de Falla, un gran compositor, ha escrito la danza ritual del fuego, que probablemente haya sido inspirada en estos continuos incendios de la China. Aunque al respecto cayó don Manuel de Falla, cayó en el sentido de callar. Escucharemos entonces la danza ritual del fuego en una versión guitarrística, ¿eh? Es el trío gótico, un trío de guitarras que ha arreglado la danza del fuego de don Manuel de Falla para 3 guitarras. Así que escucharemos todo esto mientras meditamos acerca de los terremotos, acerca de los falsos acompañantes, acerca de las ventajas y desventajas de la contigüidad y del teatro no. Adelante entonces nuestros amigos del trío gótico.